En el año 1917, en un pequeño pueblo de Portugal, ocurrieron unas apariciones que conmocionaron al mundo entero. Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto vivían en el pueblo de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños de sus familias. Ya en 1916, estos tres humildes pastorcitos recibieron la visita de un ángel al que llamaron Ángel de la Paz, para prepararles a estos acontecimientos. Pero fue el 13 de mayo de 1917 cuando estos niños, mientras estaban pastoreando sus ovejas en la cova de Iría, reciben la aparición de una señora bellísima, según relataron. Desde entonces y hasta octubre, todos los meses, el día 13, se repiten las apariciones. Pero veamos con imágenes cómo ocurrió esto. En este apartado lugar de Portugal no hay playa, ni montaña, ni espectáculos. Sin embargo, millones de personas de todos los países acuden aquí cada año. ¿Por qué? ¿Qué les atrae? Afirman que la Madre de Dios, la Virgen María, se apareció a unos pastorcillos y que les reveló unas profecías y un secreto del que podría depender el futuro de la humanidad. Todo empezó en 1917, cuando unos niños pobres y analfabetos dijeron haber visto a la Santísima Virgen. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de tres personajes fascinantes y muy ricos que son Lucía, Francisco y Jacinta. Los tres eran pastores. Lucía tenía apenas 10 años y sus primos Francisco y Jacinta 9 y 7. Según contaría Lucía en sus memorias, un ángel se les había aparecido ya un año antes, en 1916, por 3 veces. El ángel en su primera aparición les invitó a pedir perdón por los que no creen y no aman a Dios. Después les pidió sacrificios para reparar por los pecados del mundo y atraer la paz. En la tercera y última aparición, el ángel les da la comunión con estas palabras: Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Profundamente removidos, los niños obedecen al ángel, rezarán el rosario y se sacrificarán por los pecadores. Pero hacen vida normal, juegan y pastorean su rebaño. Un día vieron, según su propio relato, una luz como de un relámpago y cerca de una encina, una señora vestida de blanco más brillante que el sol. Les dijo que venía del cielo y les pidió volver al mismo lugar 6 meses seguidos el día 13. Aquel era el 13 de mayo de 1917. Nadie creyó a los niños al principio, ni sus familias ni el párroco, pero poco a poco corría la voz. En el lugar de la aparición se levantó una tosca construcción de madera. Empezaron a afluir peregrinos. En la tercera aparición, la del 13 de julio, ya eran unos 4.000. Los niños han visto la primera parte del secreto. Impresionados por la terrible visión, levantan la vista hacia la Virgen que les dice: Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia.
Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Esta era la segunda parte del secreto. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Hay una segunda parte con el obispo vestido de blanco y la gente que camina atravesando una ciudad medio en ruinas, caminando por una montaña difícil de escalar, en el cimo de la cual estaba una cruz. El Papa cae como muerto y el ángel va recorriendo el sangre de los mártires debajo de la cruz y ofrece a los que caminan en dirección a la cruz. Los niños necesitan algo que convenza a los incrédulos. Se lo piden a la Señora. Ella les promete una gran señal en Fátima para el 13 de octubre. La expectativa era inmensa. Aquel día, unas 70.000 personas esperaban ansiosas bajo la lluvia en Cova de Iría. Cuando aparece el sol, hay un primer fenómeno increíble. El sol pegaba muy fuerte en los ojos, pero la gente seguía mirando al sol sin que les hiriera la vista. El sol gira sobre sí mismo por 3 veces, lanzando haces de luz de diversos colores. De repente, parece desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Muchos temieron que era el fin del mundo. Hay muchas conversiones en ese momento. Mucha gente extasiada. Mucha gente entusiasmada. El sol volvió a su lugar. Pero ese no era todo el milagro. Los pastorcitos estaban viendo un gran prodigio que los demás no veían. Precisamente en el momento en que se veía el milagro del sol, que fue presenciado por cerca de 50 a 70.000 personas, lo que los pastorcillos veían era a nuestro Señor que daba la bendición al mundo. Si la Virgen se apareció, ¿por qué eligió 1917? ...1917. Europa está inmersa en la Primera Guerra Mundial. Nada detiene la carnicería en las trincheras. Hasta 20.000 muertos al día. Culmina el genocidio de cristianos armenios a manos del Imperio musulmán en Turquía. Y en Rusia, Lenin enciende una revolución que causará dolor y lágrimas en el mundo durante décadas. La primera consecuencia de la revolución bolchevique fue la destrucción de las iglesias y el asesinato de sacerdotes. Y esto empezó en 1917, en octubre, al mismo tiempo que Nuestra Señora se aparecía en Fátima. Pienso que el problema de Rusia viene de Satán
y su intención de destruir la Iglesia. La Virgen ya avisó antes de la revolución que si no atienden mis deseos, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. ¿De qué errores se trataba? Los niños no lo entendieron, no sabían ni qué era Rusia. No solo hablamos de Rusia, sino también de los regímenes ateos. También en el sentido que la tradición apocalíptica entiende como metáfora del mal, aquellos que se apartan de Dios. La Virgen escogió 1917, fecha clave, pero ¿por qué un lugar perdido de Portugal? No era un país comunista, pero sufría otro tipo de régimen anticristiano. Las órdenes religiosas fueron expulsadas y cerraron las iglesias. Las misas fueron prohibidas en Portugal. Lenin, el líder ruso, dijo que Lisboa era la capital más atea de Europa. Así pues, fue en este país muy ateo en el que la Iglesia era severamente perseguida, donde la Virgen se apareció en 1917. Las autoridades vieron en esas pretendidas apariciones una amenaza contra su gobierno laicista. El gobernador llegó a amenazar a los niños con freírlos vivos si no negaban el haber visto a la Virgen. Los masones de entonces querían convencer a Jacinta y Francisco de que las apariciones de Fátima eran una invención, una fantasía. Ellos contestaron: ustedes pueden hacer con nosotros lo que quieran, también matarnos, pero nosotros no podemos decir una mentira. En 1929, en la ciudad española de Tui, Lucía tuvo una increíble visión. Vio a las tres personas de la Trinidad junto con la Virgen. Ella le dijo que ya era el momento de que el Papa consagrara Rusia al Inmaculado Corazón de María en unión con todos los obispos del mundo. Desde entonces, Lucía intentó varias veces, sin éxito, transmitir este mensaje al Papa. Solo a fines de 1940 recibe permiso para escribir directamente a Pío XII. Le pide hacer la consagración de Rusia para acortar el tiempo de castigo de la guerra ya iniciada. La Segunda Guerra Mundial, la más demoledora y sangrienta de la historia, fue un castigo por los pecados de la humanidad, según profetizó la Señora de Fátima en 1917. Aquella profecía incluía un aviso previo, una luz desconocida que enrojeció el cielo en 1938. La devoción de Fátima se propagó. La Virgen Peregrina fue recibida en los 5 continentes entre 1947 y 1951. En 1949, la devoción a Nuestra Señora de Fátima estaba extendida por todo el mundo. Empiezan a cumplirse las profecías de los mensajes de Nuestra Señora que comunicó a los videntes, y quizás por eso, atendiendo a la orden de la Virgen que dio a los pastorcitos: ¿Qué quiere vuestra merced? Quiero que se haga aquí una capilla en mi honor. Soy Nuestra Señora del Rosario. En 1956, un grupo de devotos de nuestra ciudad de Santa Cruz de la Sierra decidió construir una capilla en la Plaza Warnes con el nombre de Nuestra Señora de Fátima. Esta es un poco nuestra historia.
Era el año de 1955, cuando nace la idea de construir una capilla en la zona de El Pari. Dicha zona comprendía el área pastoral de la parroquia de San Roque en aquel entonces. El terreno elegido se halla al sur de la Plaza Warnes. Ya en 1956 se inician las obras que durarían algo más de 3 años. Por el año de 1959, esta capilla, administrada por los sacerdotes de la parroquia de San Roque, pasa a manos de los padres diocesanos de la Sociedad de Santiago Apóstol, recién llegados de los Estados Unidos. El padre Donald Balú es nombrado primer párroco de la naciente parroquia Fátima. De este primer grupo, el padre Ramón Cowell formó parte activa en la formación de esta parroquia. En los años 60, el trabajo pastoral de la parroquia se va extendiendo en sus actividades como la formación del primer grupo de monaguillos, la construcción de la casa parroquial, la formación de 2 nuevas parroquias como La Guardia y Porongo y la llegada de religiosas de España que ayudarían en el trabajo pionero de estos sacerdotes. En los años 70 se formó el primer grupo juvenil de la parroquia llamado Unión y Amistad, y también la creación de la primera comunidad eclesial de base de la parroquia, el Centro Dios y Hombre, en el barrio Villa Warnes. En los años 80 se creó la productora de videos Lupangua por el padre Ramón Cowell. En esta década, el templo parroquial ya quedaba pequeño para cobijar a tanta feligresía que acudía a las diferentes celebraciones. El padre Tomás Domarat hizo planes para ampliar el templo, pero su traslado a Oruro hace que esta obra se haga realidad por el entonces párroco de turno, padre Rogelio Clark. A los principios de los 90 se forma la Casa Brown, que en principio sirvió como centro de catequesis, luego pasó a ser el centro de pastoral social. También se marca la llegada de las hermanas carmelitas misioneras, cuyo trabajo era al comienzo la catequesis familiar, de comunión, de confirmación y salud. Luego se integran como parte esencial del primer equipo pastoral de la parroquia. Ministrar pastoralmente durante 40 años, los padres de la Sociedad de Santiago Apóstol entregan la parroquia a manos de sacerdotes de la Arquidiócesis de Santa Cruz en 1999. Han impulsado y acompañado este proceso como párrocos el padre Simón Gutiérrez, el padre Marcial Chupinagua, el padre Freddy Gutiérrez, padre Ezequiel Pérez. Este caminar, que apunta a proyectar una parroquia, comunidad de comunidades, que trabaje permanentemente por hacer presente los valores del reino de Dios. La primera tarea que hemos asumido como equipo para poder proyectar nuestro trabajo a todo el proceso sinodal y a la propuesta arquidiocesana de los principales objetivos y desafíos pastorales. Desde este enfoque, el trabajo laical se hace aún más activo y comprometedor con este caminar, que junto a los sacerdotes y religiosas se hacen eco de este anhelo permanente. Queremos una comunidad de comunidades centradas en Jesucristo, donde se viva la unidad, la comunión y la participación con miras a la construcción del reino de Dios y testimoniando el Evangelio al estilo de las primeras comunidades que narran los hechos de los apóstoles. Actualmente, el equipo pastoral el Centro Dios y Hombre, fundada en 1973. El Carmen, fundada en 1975. San Pedro, fundada en 1980. Espíritu Santo, fundada en 1983. Santa Rosa, fundada en 1979. Y Fátima Central en 1959. Hoy, este anuncio del Evangelio no solo exige el compromiso profético y misionero, sino que exige también un trabajo coordinado y planificado con las comunidades y áreas pastorales, que cumplan un objetivo concreto y logros para alcanzar, bajo un plan pastoral parroquial.
Nuestras comunidades son un espacio privilegiado para la formación de los laicos, para que sean capaces de trabajar por la promoción humana, la vida y la esperanza a imagen de Jesús vivo y liberador. Queremos que nuestra comunidad grande genere más comunidades pequeñas y sean semillas del reino en sus centros pastorales y capillas y que sean fortalecidas por sus equipos de animación. La catequesis familiar es una de las bases fundamentales para llevar y concretizar este mensaje entre los niños, jóvenes y adultos. El compromiso de fe de cada uno de los miembros de las comunidades hace que nuestra parroquia sea abierta y creativa. Esto se manifiesta a través de los diversos ministerios y grupos que hay: clubs de madres, grupos de jóvenes, juntas vecinales, mincas y coros. Hoy, las líneas pastorales de nuestra arquidiócesis nos piden que se trabaje en comunión con una pastoral de conjunto para poder servir más de cerca a nuestros hermanos. Es así que cada 5 años se convoca a una asamblea parroquial para alinear el trabajo durante este tiempo y una asamblea anual para coordinar y planificar las actividades en torno al objetivo general. La sensibilidad social hacia el más necesitado de la parroquia Fátima nace desde la época de los padres de Santiago Apóstol. Hoy, aún más concretizada desde una pastoral social fortalecida y dinámica, desde un contexto donde la comunidad sea solidaria, acogedora y promueva la justicia para todos y todas, que valore a la mujer, apoye a los jóvenes, acoja a los niños, enfermos y los inmigrantes, y que impulse la promoción humana como elemento integral de la evangelización. Nuestro objetivo es crear vida y vida en abundancia, sea desde la salud, sea desde la formación, sea desde el acompañamiento a las personas, sea desde los proyectos solidarios que tenemos, de niños en el comedor o de casa solidaria, donaciones que vienen para hacer caridad, sino que vienen en solidaridad, en fraternidad, en hermandad y en justicia. Después del padre Ezequiel, en el año 2012 se hizo cargo de la parroquia el padre René Leigue, acompañado del padre Juan Sandoval. En ese mismo año, el Vaticano nombra al padre René Leigue obispo auxiliar de Santa Cruz. El cardenal Julio Terrazas lo consagra obispo el 16 de enero y llega a nuestra parroquia como párroco el padre Juan Carlos Puma, acompañado por los padres Milton Cabrita, Daniel Gigazzi y Gabriel Nova. En enero del 2018 se crea la parroquia de San Pedro y se segregan de Nuestra Señora de Fátima las capillas de San Pedro, Dios y Hombre y Espíritu Santo. Así es como queda nuestra parroquia en la actualidad. Comprende el templo parroquial, la capilla del Carmen y la de Santa Rosa de Lima. En abril del 2019 toma posesión como párroco el padre Alejandro Manenti, acompañado como vicario del padre Francisco Posada.